Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam Menchunchon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Soli de la iglesia Hammam Menchunchon. Yo era una persona con serios problemas de ira. Cada vez que explotaba de ira, me decían que era una bomba. Pero luego de encontrarme con Jesús resucitado, me libré de ser esclava de la ira y ahora estoy viviendo como una oveja del Señor. Quisiera compartir mi testimonio con ustedes. Yo nací como la segunda hija de 3 hermanos. Mi hermana mayor era muy inteligente. Ella comenzó a leer el diario cuando tenía 3 años. Mi hermano menor era muy preciado en la familia. Él había sido el hijo esperado después de 2 hijas, resultado de orar durante 100 días. A comparación de ellos, yo era una hija sin nada en especial. No sé si será por eso, pero cuando me peleaba con mi hermana, con quien nos llevábamos solo 1 año de diferencia, me reprendían siempre a mí. Y cuando me peleaba con mi hermano, me reprendían a mí por no saber comportarme de acuerdo a mi edad. Al repetirse este tipo de situaciones, comenzó a surgir ira en mi corazón. Esa ira hizo despertar la bestia que había en mí. Y poco a poco comencé a comportarme con violencia. Un día, cuando tenía 6 años, me encontré con una amiga del barrio de una plaza. De tanta emoción tomé una piedra y se la arrojé. Esa piedra cayó exactamente en la frente de mi amiga. Comenzó a llorar y a sangrar y luego trajo a su mamá. Luego me reprendieron mucho por lo sucedido. Pero aunque me hayan reprendido, no comprendía qué era lo que había hecho mal. Yo sentía injusticia, por eso esta vez, más que alegría por verlas, me dieron muchas ganas de arrojarles una piedra porque sentía mucho enojo. No sé si será por eso, mi mamá enseguida descubrió estos signos en mí, que me mandó a una academia de juegos de mesa asiáticos. A medida que aprendía, parecía que me iba calmando, pero cuando perdía o sentía que perdería alguna partida, gritaba con furia y arrojaba las piezas del juego, sin importar si estaba o no la directora de la academia. Esta era la única manera de expresar mi dolor por haber perdido el juego. Y al ingresar a la secundaria comencé a usar más la computadora. Cuando la computadora se retardaba, no podía esperar y terminaba insultando y arrojando el teclado y el mouse. En esos tiempos el mouse tenía una bolita debajo. Lanzaba el mouse tan fuerte que se desprendía la bolita. Por esto mi padre me prohibía usar la computadora durante semanas. También jugaba a sacarle la cabeza a las muñecas que compraban mis padres, o destrozaba sus caras, torcía sus brazos y piernas, y no sé por qué, pero sentía placer cuando lo hacía. Yo jamás pensé que esto era normal. Cuando me peleaba con mis hermanos, pensaba que había llegado el momento de descargar mi enojo y comenzaba una guerra. Una vez golpeé la cabeza de mi hermano con el control remoto y le dejé un chichón del tamaño de un puño. Solía arrojar todo lo que tenía en la concha: perchas, botellas de plástico, lápices de minas, entre otros. Y si ellos me discutían, me llenaba de enojo y les gritaba y actuaba como una loca. Una vez estaba peleando con mi hermana y ella me golpeó la nariz con su puño. En ese momento lo primero que pensé fue: hoy te mataré. Enseguida puse en práctica mi pensamiento. Golpeé su cabeza con el celular que tenía en mano y le dejé un bonito moretón en su frente. Ahora que pasó el tiempo me siento muy mal por lo sucedido, pero una vez que me enojaba, no tenía forma de controlar mis sentimientos. El 90% de mi ira estaba dirigido hacia mi madre. Desde pequeña pensaba que ella me comparaba con mis hermanos, por eso no sentía mucho afecto hacia ella. Por más que me tratara bien, me parecía falso y me cargaba de malos sentimientos hacia ella. Un día estaba peleando con mi hermana y le dije que desaparezca y mi madre me reprendió. Mi madre intentó dominarme con su acento de provincia. Yo pensaba que la persona que tenía la voz más fuerte era quien ganaba la pelea. Por eso elevé la voz más fuerte que ella hasta superarla. Mi madre estaba tan enojada que apuntándome con el cuchillo con el cual estaba cortando las frutas, me dijo que tenía ganas de matarme. Si yo fuera ella, hubiese tenido el mismo corazón. Yo era incontrolable hasta ese punto. Sin embargo, como mis sentimientos eran más importantes para mí, me encerré en el pensamiento de cómo es que ella me pudo levantar el cuchillo así. Por eso la culpé de toda responsabilidad y cerré mi corazón hacia ella. Pero cuando yo cumplí 17 años, mis padres comenzaron a participar fervientemente de los estudios bíblicos. Yo estaba muy contenta. Yo que fui a la iglesia desde pequeña consideraba a Dios como alguien bueno y amoroso. Pensaba que si ella, quien consideraba como la madrastra de Cenicienta, estudiaba mucho la Biblia, se parecería más a Dios. Por eso los días que se hacía el estudio bíblico en mi casa,
Yo les preparaba café y les servía frutas al pastor y a los miembros de la iglesia, encargándoles con presión que educaran bien a mi madre. Pero desafortunadamente ese plan de estudio era parte de un grupo perteneciente a una secta muy grande. Mi madre decía que había encontrado la verdad y estaba tan contenta que quería compartirme porque yo era el con problema de la casa. A veces lo hacía de forma muy amable y otras veces me amenazaba con contar todo tipo de ayuda financiera. Así me estuvo molestando durante años y mi paciencia estaba llegando al límite. Y a medida que nuestras discusiones se alargaban, el odio hacia ella comenzó a ir muy lejos. Sentía convulsiones ya con escuchar la E del estudio bíblico. Hasta llegué a tener pensamientos malvados tales como: prefiero que mi madre desaparezca de mi vida antes de seguir viviendo así. Dentro de mi cabeza los pensamientos malvados hacia mi madre no tenían fin. Cada vez que sucedía eso, yo no podía superar el enojo y me iba a la habitación. En mi cuarto gritaba hasta sentir que me salían los ojos, pellizcaba mi cuerpo y me arrancaba los pelos. Así me dañaba a mí misma. Pero por más daño que me hiciera, por más que me golpeara el suelo o arrojara la ropa o las cosas, no podía calmar mi enojo. Estaba tan mal que sentía que si seguía así, podía llegar a asesinar a mis padres. Hasta que mi padre, el único que estaba de mi lado, falleció de cáncer de hígado. Mis hermanos se convirtieron en anticristianos y me perseguían. Mi madre me presionaba para hacer estudio bíblico. Atrapada de ese abismo, solo quería suicidarme. Intentaba acercarme a Dios orando y sirviendo fervientemente para recibir un poco de ayuda de su parte, pero la situación era cada vez peor. En la iglesia que iba, solo me decían que tenga cuidado de esa secta, pero no me enseñaban nada. Esto me volvía aún más loca. Todo el enojo en mi interior se convirtió en estrés. Comencé a perder cabello, tenía mala digestión y muy frecuentemente sentía dolores en el pecho. Mi bipolaridad y cambios de humor empeoraban cada vez más. Yo en ese momento estaba de novia con un chico muy bueno de la iglesia. A pesar de ser mi novio, lo molestaba mucho. Cada vez que discutía con mi madre, lo molestaba a él diciendo que todo sucedía porque él no oraba lo suficiente. De esta forma, lo torturaba. Además de esto, si él no hacía lo que yo le pedía, me pellizcaba el cuello y las manos y me mordía, aún en lugares públicos sin importar dónde estaba. Así es como me comportaba con violencia hacia él. Y si no contestaba mis llamadas cuando estaba en la situación difícil, sabiendo que él no podía entenderme, le dejaba varias llamadas perdidas en su teléfono para hacerle sentir culpa. Hasta que un día le diagnosticaron cáncer de estómago a la madre de mi novio. Como hasta ahora había sido yo la que se apoyaba en él y lo había lastimado mucho, decidí esta vez darle fuerzas y orar fervorosamente por su madre. Creo que oré con más desesperación porque yo ya había pasado por el dolor de perder a un familiar por cáncer. Luego, increíblemente, la madre comenzó a mejorar rápidamente, tal como lo habíamos orado. Y hasta los parientes de la madre comenzaron a creer en Dios. Yo debería alegrarme, pero en mi interior comenzó a surgir una rabia que nunca antes había sentido. No podía comprender a Dios. Cuando oré aquí para que salve a mi padre, se lo llevó sin hacer nada. En cambio, se salvó a la madre de mi novio. Comencé a echarle la culpa a Dios y a odiarlo por las diferentes situaciones que me sucedían y por la persona terrible que me estaba convirtiendo. Todo mi enojo iba dirigido hacia Dios. Un día estaba sentada sola en casa, pero como me sentía tan enojada, comencé a gritarle a Dios: ¿es todo lo que puedes hacer? ¿Dejarme que viva de esta manera? ¿Por qué creaste una criatura si no te vas a hacer cargo? ¿Dónde estás ahora? Gritaba sin mucho pensar, hasta que pensé que si seguía así, Dios me partiría con un rayo y me moriría. Cerré mi boca porque no quería que me partiera un rayo, pero luego de que haya explotado toda la ira que había en mi interior, estaba tan llena de enojo que tenía ganas de golpear sea a Jesús, sea a los discípulos o a quien sea que aparezca delante de mis ojos. Ese momento no era otra cosa que una bestia. Pero más allá del enojo, lo que me hacía sufrir era pensar: he vivido creyendo en Dios durante 22 años. ¿Qué pasará si realmente Dios no existe? Luego de estar un tiempo así, comencé a pensar en terminar mi vida. Y comencé a pensar en la muerte con más profundidad. Yo vivía en el cuarto piso, entonces si me tiraba de allí, solo me quebraría los brazos y las piernas, pero no moriría. Si optaba por ahogarme o colgarme de una cuerda, sentía que sería doloroso y tampoco sería una muerte elegante. Quería una muerte elegante, como morir de un disparo, y hasta pensaba en que debía ir a los Estados Unidos para conseguir un arma. Hasta que recibí una llamada que cambió toda mi vida.
La persona que me llamó era la hermana menor de mi novio, es decir, la hija de la madre que se curó de cáncer, a quien en ese entonces odiaba, no sé por qué. Sin embargo, como quería descargar mi corazón tan pesado a alguien, contesté la llamada y le dije decepcionada: creo que Dios no existe. Yo estoy pasando por un momento muy difícil. Entonces ella me contestó: Sol, Dios nunca dijo que no había sufrimientos en esta tierra. Pero sí dijo: vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los haré descansar y les daré paz. Me quedé impactada y sentí como si me golpearan con un martillazo. Ah, es cierto, hasta Jesús, quien es el Hijo de Dios, murió hasta en medio de tanto sufrimiento, porque solo habré pensado en ser feliz. Y además, ¿cuál será el parámetro de esa felicidad? Y antes de ordenar mis pensamientos, esa hermana me lanzó otra palabra impactante. Sol, Jesús resucitó y ahora está junto a ti. Estaba tan impactada que me quedé sin palabras. Yo solía bailar para las Pascuas y repartir huevos de Pascuas para evangelizar en la calle. Pensaba que yo me gozaba de las Pascuas más que nadie, pero resultó que la resurrección era todo conocimiento. Finalmente, comencé a reconocer que la resurrección era un hecho histórico. Entonces surgió en mí un anhelo profundo de querer encontrarme con ese Jesús que vivo. Sentía que veía un hilo de esperanza en la vida de alguien como yo. Por eso le supliqué a esta hermana diciéndole: amiga, yo quiero vivir, realmente yo quiero vivir. Entonces ella me invitó a participar de su pequeña iglesia y fuimos juntas a rendir culto y allí fui donde recibí el tercer impacto. Ahora tengo 22 años y todas las hermanas de la pequeña iglesia eran de mi misma edad. No podía creer que teniendo 22 años, la misma edad que yo, tuvieran una fe tan firme. No es suficiente con decir que tenía una buena fe, sus rostros estaban llenos de luz y alegría. Y tampoco era que la habían pasado del todo bien en sus vidas. Cada una vivía situaciones difíciles, dificultades en sus familias, pero no había nadie como yo que culpara la situación o a las personas, o que se enojara, sino que solo miraban a Jesús resucitado. Yo pensaba que la vida honesta de un cristiano era caerse, reprochar, arrepentirse y volver a levantarse. Pero estas hermanas tenían unos valores muy diferentes a los míos. Yo también quería encontrarme con el mismo Jesús que ellas se habían encontrado. Pensaba que si me mantenía junto a esas hermanas, que parecían como los apóstoles llenos del Espíritu Santo de la iglesia primitiva, yo también podría encontrarme con Jesús. Entonces decidí seguir junto a ellas. Yo iba y venía de Seúl hasta la iglesia Hammam en Chuncheon, y de a poco iba conociendo a Jesús. Hasta que un día oré con desesperación pidiendo que yo también quería encontrarme con este Jesús vivo y recibirlo como el dueño de mi corazón. La hermana que me discipulaba vio mi anhelo y me aconsejó pararme seriamente delante de Jesús y le confesara todo mi corazón con sinceridad, tal cual estaba haciendo delante de las hermanas de la pequeña iglesia. Yo no quería recordar todos aquellos momentos horribles por los cuales había pasado, pero el anhelo de querer encontrarme con Jesús era más grande, por lo cual decidí obedecer. Luego, estando delante de Jesús, me enfrenté cara a cara con mi pasado y me desanimé. Había cometido demasiados pecados. Desde pequeña había lastimado a muchas personas debido a mi ira que había en mí. Juzgaba a las personas según mi humor y mis sentimientos y los asesinaba cruelmente con mis pensamientos. Y además, no solo eran los pecados cometidos por la ira, sino también había cometido muchos pecados en secreto por haber ignorado a Dios. Incluso insultaba y negaba al Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que una persona así puede recibir a Jesús como dueño en su corazón? Por eso le dije a Jesús: Señor, yo estoy tan sucia que no me puedo parar delante de ti. Pero Jesús puso este pensamiento en mi corazón: Sol, yo ya he limpiado todos tus pecados. Y yo le volví a decir: no, yo estoy muy sucia. Y así le repetí varias veces. Sin embargo, la respuesta de Jesús fue siempre la misma: Sol, yo ya limpié todos tus pecados. No importa el pasado, solo tienes que volver hacia mí. Y luego Jesús me hizo acordar la palabra de Juan 16:9. De pecado, por cuanto no creen en mí. El pecado básico que reprende el Espíritu Santo no era otra cosa sino el pecado de no creer en Jesús resucitado como el dueño de mi corazón. Como yo era la dueña de mi corazón, llevaba una vida malvada, siguiendo al diablo. Una vida llena de pecados y de suciedad era un resultado tan obvio porque yo era la dueña de mi corazón. Yo era una persona que consideraba que mis sentimientos eran más importantes que Jesús, que resucitó y está vivo. Por eso, yo golpeaba y mataba miles de veces a Jesús, quien dio su vida por mí. Como mis sentimientos eran los más importantes, lo ignoré y viví como el diablo, enojándome y matando a las personas con mis pensamientos.
La razón por la cual tenía una vida miserable no fue por las personas ni por las circunstancias, sino que era resultado del pecado de ser la dueña de mi corazón. Al darme cuenta de esto, sentí mucho lamento hacia Jesús. Ese día, rasgando mi corazón, me arrepentí de ignorar a Jesús y del pecado de haber vivido como yo quería. Luego de arrepentimiento sincero, pensé que cambiaría por completo. Pero, habiéndome arrepentido, seguía sintiendo enojo en mi corazón. Intentaba calmarme con todas mis fuerzas, pero fallaba constantemente. Y empecé a preocuparme seriamente de por qué, habiendo recibido a Jesús como dueño de mi corazón, yo seguía así. Hasta que un día, el pastor nos dio una prédica titulada El verdadero tabernáculo del cielo. Nos compartió la palabra de 1 Corintios 15:17, diciendo: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Y esto quedó clavado en mi corazón. El pastor dijo que Jesús hizo el sacrificio eterno con su propia sangre en el tabernáculo del cielo, mató a mi viejo hombre y perdonó completamente mis pecados. Esto me produjo mucha emoción. No había necesidad de que yo me esforzara y soportara con mi propia voluntad y paciencia. Hace 2000 años atrás, no solo Jesús fue crucificado en la cruz, sino que mi viejo hombre, lleno de ira y muerte, también fue juntamente crucificado con Jesús. Yo era un ser completamente perdonado de mis pecados. Mi viejo hombre pecador murió por completo. Yo soy un ser que ya no necesita enojarse más. Esto se me hizo muy claro. Si Jesús no hubiese resucitado, si no hubiese hecho el sacrificio eterno, yo hubiese vivido como el diablo, sumergido en medio del pecado. Con solo pensarlo me daban escalofríos. En verdad, sufría mucho cada vez que me subía el enojo. Quería destrozar todo y matar a todos. La ira me dejaba sin respiro, que no podía hacer nada. Tenía que esperar que pase el tiempo para que se me calme mi enojo. Sin embargo, Jesús había planeado entregar su vida para perdonar los pecados de alguien como yo desde antes de la creación y lo cumplió. Jesús desde siempre, ahora y para siempre es amor. Al darme cuenta de esta verdad y al llenarme de su inmenso amor, inmediatamente me rendí ante el Señor. Me di cuenta que quien gobernaba el enojo en mí no eran las personas ni las circunstancias, sino el diablo quien engañándome sacudía a mi viejo hombre que ya murió. Comencé a enfrentarlo con la palabra de Dios y no con mi propia voluntad. Y luego de darme cuenta que así como me ama a mí, ama a las almas de este mundo de igual manera. Supe que el matar a las personas con mis pensamientos era matar cruelmente a Jesús, quien dio su vida por todas las personas. Sentía mucho lamento por aquellas personas a quienes odié, incluyendo a mi madre y a Jesús. No sabía qué hacer. Al derramarse su amor en mi corazón, pude inmediatamente perdonar a aquellas personas a quienes quería matar en el pasado. Y quería buscar uno por uno para pedirles perdón. Y además recibí una misión de Jesús más importante que mi vida. La confesión de Pablo de compartir el Evangelio sin escatimar su propia vida se convirtió en mi propia confesión. Yo fui enemigo y perseguí a Jesús como Pablo. Sin embargo, fue la gracia de su Evangelio que me salvó y me convirtió en misionera. Jesús me decía: ve y salva a aquellas personas que están siendo engañados y oprimidos por el diablo como lo has sido tú. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Al pensar las palabras de Jesús, no podía descansar ni un solo día. Por eso, todos los días voy junto a mi pequeña iglesia al campo de las universidades a compartir el Evangelio de la resurrección y el amor de Jesús. Cuando compartimos, muchas veces nos insultan y maltratan. Una vez, un abuelo nos regañó diciendo: ¿a quién te atreves a citar la Biblia? En el pasado, hubiese pensado: yo, hoy, te mato. Sin embargo, cuando el dueño de mi corazón era Jesús resucitado, pude amar a las personas con su amor. Algo totalmente imaginable en mi pasado. Obviamente hay momentos que me causan enojo. Sin embargo, hace 2000 años atrás, Jesús ya murió junto a mi viejo hombre que tenía ira. Y luego de resucitar, ascendió e hizo el sacrificio eterno, por eso ya no me puedo enojar. Es decir, ya no soy una persona que se enoja. No es algo que yo pueda hacer con mis fuerzas, sino que fue el Evangelio de la resurrección que me convirtió de un ser bipolar a una oveja dócil del Señor. Yo viviré de ahora en adelante con la esperanza en Jesús que me sostiene día a día. Viviré salvando almas, llevando en una mano el Evangelio de la resurrección y en la otra el amor del Señor. Muchas gracias.
Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.